Muy bien, reciban todos un cordial saludo a la distancia, como siempre, nuestra gratitud a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, santos del Dios Altísimo, que se toman el tiempo y se conectan por un medio como este para escuchar la bendita palabra del Señor. No me cabe duda que el Señor siempre tiene algo muy especial para nosotros en todo tiempo, así que damos gracias a nuestro Rey de Gloria por este tiempo, por permitirnos acudir a su bendita palabra. Amén. Entonces, mis amados hermanos, bienvenidos, bienvenidos todos aquellos que nos amplían también desde las diferentes ciudades, que nos amplían desde otras latitudes del planeta, porque sabemos que nos siguen de otros países, así que a todos ustedes también nuestra gratitud y bienvenidos. Bien, mis amados hermanos, pues nuestra gratitud también a cada uno de los equipos de oración, eh, cada equipo de oración que ha desarrollado un compromiso muy especial de estar orando por la congregación de 4, 5, 6 de la mañana. Esto se desarrolla de domingo a domingo, así que todos también los que quieran de alguna manera y sientan de su corazón orar, interceder por los demás, bienvenidos a cada equipo de oración, no sin antes hacerles saber que el único requisito para estar en nuestro equipo de oración es el estudio de la palabra. Amén. Estar estudiando, estar vinculados a una aula virtual es muy importante. Amén. A las aulas virtuales, pues damos gracias a nuestro Rey de Gloria por las aulas virtuales, creciendo las aulas virtuales. Maestros también, el equipo de maestros se ha venido ampliando, así que damos gracias al Señor también por los maestros, por la disposición, sobre todo la disponibilidad y el alto grado de compromiso que han venido desarrollando, no solamente para enseñar, sino para aprender, para estar atentos siempre a las enseñanzas. A cada uno de verdad, gracias y gracias a nuestro Rey de Gloria por permitirnos verdaderamente a través de estos medios seguir creciendo. Amén. Vamos a orar y si usted aún nota que aún hay personas que no se han vinculado a la enseñanza de hoy, hágale el noble llamado, dígale hermano, empezamos nuestro servicio, hoy tocaremos el tema del creyente y su más grande anhelo, así que hágale el llamado, si usted nota que su maestro aún incluso no está, hágale el cordial y amable llamado. Y como iglesia, pues a todos les hago un llamado cordial, siempre muy amable y respetuoso, pero por sobre todo afectuoso para que estemos como iglesia unida, siendo edificados en la palabra. Así que dicho lo anterior, pues mis amados hermanos, nada podrá ser más propicio que orarle a nuestro Rey de Gloria para que sea Él en este tiempo ayudándonos a través de su Espíritu, asistiéndonos en cada área de nuestra mente, que tome el control para que hallemos el entendimiento, para que haya iluminación, revelación de su palabra y así una transformación en cada área de nuestro ser. Amén. Así que vamos a orar, Padre, te damos gracias. Señor, te bendecimos porque eres nuestro Rey de Gloria, bueno, fiel, santo y justo. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada matrimonio, por cada hogar, que hoy con reverencia, pero con especial devoción, determinan este tiempo para no solo escuchar tu palabra, sino para que esa palabra que hoy, Señor, va a ser expuesta, cumpla con el deber en el poder del Espíritu de transformar cada área de nuestro ser. Porque a la verdad ese es el deber de tu palabra, es el deber ser de tu palabra, es transformar cada área de nuestro ser. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, bendito Rey Santo. Toma el control, Señor, de los aires. Toma el control de cada casa, de cada familia. Toma el control, bendito Rey Santo, y derriba todo obstáculo, Señor. Padre, que seas tú deshaciendo todo obstáculo, todo aquello que quiere levantarse para impedir que tu palabra llegue no solamente a nuestras mentes, sino a nuestros corazones, para que haya una transformación en nuestras vidas, en nuestras familias, con nuestros hijos, Señor. Qué buena falta sí que hace, Señor, la transformación, bendito Rey Santo, en cada área de nuestras vidas. Te damos gracias, amado Rey Santo, mi Señor. Gracias, Padre. Y a los que están, Señor, por llegar a contactarse por este medio, Señor, bendíceles, permíteles, oh Rey Santo,
que puedan tener el bendito privilegio de crecer, de edificar en tu palabra, Señor. Gracias, bendito Señor. Es en tu nombre, amado Yahshua, es en tu nombre, precioso Jesús. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, una introducción ciertamente. En una de las oraciones de nuestro equipo de intercesión, uno de los miembros vivos y activos de este equipo de oración de intercesión oraba, permitan parafrasear, y clamaba al Señor y rogaba y decía: Señor, y ayúdanos a nosotros como iglesia a no solamente ser criticones, fisgones y juzgones, sino también oraba a esta persona, este hermano, hermana en el Señor, sino también a examinarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con la iglesia verdaderamente que dice de sana doctrina? ¿Qué está pasando? Oraba y pedía perdón y rogaba y decía: Señor, y perdónanos, porque nos hemos vuelto, decía este hermano, hermana, miembro vivo y activo del cuerpo de Cristo, esto es familias en Cristo, porque nos hemos vuelto egoístas, como que nos centramos en nosotros mismos diciendo sana doctrina. Y a la realidad, hermano, hoy valdría la pena preguntarnos: ¿y qué estamos verdaderamente haciendo con lo que se nos está dando? Y decimos de sana doctrina, entendiendo que sana doctrina es la exposición, la predicación, ¿no? Cuya centralidad es Jesucristo, cuya centralidad son los méritos de Cristo, cuya centralidad es el verdadero evangelio, y el verdadero evangelio no es otro que predicar a Cristo, sí, muerto, crucificado, pero resucitado. Ese es el verdadero evangelio. Y ciertamente la pregunta de hoy sería para que reflexionemos: ¿y qué estamos haciendo cuando decimos de sana doctrina? En medio de este horrendo caos que se está viviendo en estos tiempos con respecto a este cristianismo posmodernista, con respecto a este cristianismo posmodernista contemporáneo, donde verdaderamente cada enseñanza lo único que refleja es todo menos a Jesucristo, como que el centro es el hombre, el humanismo, las necesidades del hombre, ¿no? Malsanas doctrinas cuyas enseñanzas de puro error, porque son de puro error, promueven la codicia, la avaricia, el antropocentrismo, esto es, todo centrado en el humano. Y pareciera que esto no tuviese límite, y sin ningún tipo de pudor ni de temor, las herejías están a la orden del día. El nombre de Cristo pues se menciona como por hacer una pincelada y como por cumplir, ¿no? Y de mencionarse el nombre de Jesús es para que de alguna manera Él supla cada ruego, cada súplica. Cuando se menciona el nombre de Jesús es: súpleme, dame, hazme, provéeme, prospérame. Bueno, y cuánta cosa más se puede ocurrir, ¿no, mis amados hermanos? Pareciera que en estas doctrinas de error, en medio de este cristianismo contemporáneo, postmodernista, Jesús no es el centro. Sin embargo, como muchos tienen comezón de oír, entonces lo que resuena son los milagros, los testimonios, las muestras y testimonios de logros terrenales y personales. Y eso anima mucho al auditorio, anima mucho al oidor, ¿no? Y eso hace que cada vez hayan más adeptos. Esto con respecto a la falsa doctrina, esto con respecto a las malas enseñanzas, esto con respecto a estos centros que dicen de reunión cristiano, postmodernista, contemporáneo, donde Jesús no es el centro. Bueno, eso pudiésemos decir en estas cortas líneas, estas breve introducción con respecto a ello. Pero como lo decías del comienzo, ¿y qué entonces de la iglesia, cuyo predicador también pertenece ciertamente o está arropado bajo la sana doctrina, bajo la limpia enseñanza, cuyo mensaje dominante en esta iglesia y en el predicador es Cristo,
cuyos pastores, que decimos de sana doctrina, levantan su voz como con voz de trompeta, ¿sí? Pero hacen verdaderamente el nombre de Jesucristo la nota que más resuena en medio de ese levantar la voz como voz de trompeta, es Jesucristo. ¿Qué podremos decir, hermano, donde la iglesia verdaderamente se considera de sana doctrina? ¿Qué podremos decir entonces de sus asistentes? ¿Qué podemos decir de los oidores? ¿Qué podemos decir de aquellos que pertenecen como miembros vivos y activos del cuerpo de Cristo, que dicen son de sana doctrina, que dicen se les predica la sana doctrina? ¿Qué podremos decir cuando notamos por momentos la indiferencia, cuando se nota por momentos la desidia, cuando se nota por momentos la falta de interés, el compromiso, porque la sana doctrina siga corriendo? ¿Qué podremos decir entonces? ¿Qué podremos decir si el tema de sana doctrina no se refleja en su casa, como esposo, como esposa? ¿Qué podremos decir si el tema sana doctrina no se refleja en la integridad, en la rectitud, en su honestidad, en su honradez? ¿Qué podremos decir si decimos sana doctrina, pero aún prevalece lo que llamarían algunos la malicia indígena, como que ya se tiene premeditado qué voy a responder para no quedar mal, ¿no? ¿Qué podremos decir, hermanos? Indudablemente, hermano, que sana doctrina siempre va a ser muy importante, definitivamente, claro que sí, es indudable. En medio de esta alarmante y cada vez más creciente predicación de error, donde pareciera que el hábil, lo describe alguien, el hábil parloteo es lo que predomina. En otras palabras, predicadores que tienen poco que decir, pero que lamentablemente lo dicen muy bien. Esto se los aclaro, donde hoy en día el predicador dice tantas mentiras, dice tantas herejías, ¿no?, que no están en la palabra, pero las dice tan lamentablemente bien que muchos se las creen, donde notamos que hay predicaciones superficiales, ¿no?, que son como condescendientes con el oyente y reemplazan verdaderamente la exposición de la palabra por el entretenimiento. Sustituyen la teología, donde la centralidad es Cristo, se sustituye por una obra de teatro, donde se suplanta la sana doctrina, ¿no? O sea, la sana enseñanza con lo que llaman muchos sana entretención, ¿no? Y esto se hace pasar como predicación en los púlpitos y son lo que yo diría sermoncillos para cristianillos. 20 minutos de charla motivacional llena de chistes superficiales, consejitos de autoayuda, unos eslóganes que hasta inclusive se pegan como calcomanías en la parte posterior de los vehículos, como para que se note que pertenece a una comunidad de wow, ¿no? Pero que a la verdad lo que reflejan son unos seguidores desnutridos, raquíticos, realmente mal alimentados, porque son entretenidos por todos estos parroquianos cautivaces, sagaces, pero que realmente son enseñanzas que no transforman a nadie, ¿no? Y lamentablemente esto es como una especie de comida chatarra espiritual, pero que se ha convertido como en el plato principal de muchas congregaciones. Y el resultado, a la verdad, pues se nota, ¿no? Seguidores débiles, sin madurez, que al contrario de crecer envejecen, pero no maduran. Y hoy verdaderamente se necesita, a la verdad se los digo desesperadamente, con mucha urgencia, que a la verdad la predicación de sana doctrina surja como una prioridad. Ahora bien, decimos que hay iglesias que sí, no me aparto en el mundo, iglesias de sana doctrina extendidas, es una realidad. Sí, es una verdad, también las hay grandes predicadores y muy buenos pastores.
Pero, pero ¿qué está ocurriendo? Vuelvo y repito y vuelvo a lo anterior. ¿Qué está ocurriendo? Si se predica, ¿no?, a Cristo crucificado, si se predica al Cristo de redención, de justificación, de resurrección, ¿qué pasa con los oidores? ¿Qué está ocurriendo con estos seguidores? Me encontré un texto que, permítame, les voy a leer, de uno de los que fue catalogado en su momento y sigue hasta el día hoy en la memoria de muchos, y es el príncipe de los predicadores, llamado así. En su sermón con respecto a sana doctrina, él decía que la mejor forma de describir sana doctrina es cuando un sermón tiene como centralidad a Cristo. Pero si un sermón no tiene como centralidad a Cristo, es una cosa horrible y espantosa. Es un pozo vacío, una nube sin lluvia, un árbol 2 veces muerto, arrancado de raíz. Es abominable dar a los hombres piedras en lugar de pan y escorpiones en lugar de huevos. Pero es lo que hacen los que no predican a Jesús. Un sermón sin Cristo es como hablar de un pedazo de pan sin nada de harina. ¿Cómo alimentar el alma? Los hombres mueren y perecen porque Cristo no está presente. Eso con respecto, ¿no?, hemos hecho como un paralelo entre lo que puede ser sana doctrina o lo que es sana doctrina y lo que no es. Bien, vaya a Santiago capítulo 1, versículo 19 al 27. Vamos a estarlo leyendo después de haber de alguna forma hecho como una breve introducción y un paralelo de lo que realmente entonces vendría a ser sana doctrina, vendría a ser malsana doctrina. Dice la bendita palabra en Santiago capítulo 1, versículo 19 al 27. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y luego él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula, escuchen, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Escuche, y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, ¿cuál debe ser, mi amado hermano, si decimos de sana doctrina, la actitud? ¿Cuál debe ser la motivación al momento de que se expone el verdadero mensaje? ¿Cuál debe ser la actitud de uno que dice que pertenece a un lugar, a una iglesia, al cuerpo de Cristo, donde se predica la sana doctrina? ¿Cuál debe ser la actitud? ¿Cuál debe ser entonces el actuar de una persona que dice que pertenece a un lugar donde se le predica la palabra con limpieza? ¿Cuál debe ser la actitud de uno que dice que es cristiano? ¿Cuál debe ser la actitud? ¿Cómo debe de estar ciertamente alineada su mente y su corazón? ¿Cómo debe de ser su actuar? ¿Cómo debe de ser la respuesta cuando recibe la palabra del Señor? Se dice ser cristiano, es verdad, pero ser cristiano no es una condición para sentarnos, para estar cómodos, confortables, para como que tener la actitud pasiva, ¿no?
como que se sientan, ¿no? En algunos casos algunos, simplemente como a tratar de comprender algunas cosas y principios, como a mirar y apreciar, a degustar, como desde la tribuna a observar. Yo no creo, mi amado hermano, se lo digo a la verdad, que esa deba de ser la actitud del que dice ser cristiano, de un lugar al que acude donde se le expone la sana doctrina, donde se le enseña la bendita palabra del Señor. Por eso en Iglesia Bíblica, Familias en Cristo, insistimos en todo tiempo el estudio de la palabra, palabra por palabra. Por eso se les insiste, permanezcan a un aula virtual. Solamente cuando tú conoces la bendita palabra del Señor, no solamente te conviertes en oidor, sino tú conoces la bendita palabra del Señor. A partir de ese momento empieza a fluir desde adentro, desde tu ser, una determinación y esfuerzo verdaderamente sincero para aplicar los principios y las verdades. Mi amado hermano, así como el Señor no nos salvó sin que primero confiáramos en Él, tampoco bendice nuestra vida como creyentes y nos da desarrollo espiritual si nuestra constante confianza no está en Él y a través de su palabra. Hace un tiempo hablábamos o veníamos compartiendo sobre la oración. Hoy estamos verdaderamente compartiendo de otro de los recursos de su gracia, ¿no? Que provienen de su torrente de gracia, y es la palabra del Señor. No cabe duda, hermano, que de millones de volúmenes de literatura que existen en las millones de librerías del mundo, tenemos un libro que sobrepasa todos los que se han escrito, hermano, y es la Biblia. Qué libro más maravilloso, más extraordinario, amado hermano. Encontramos la única verdad de absolutamente todo, desde el origen del universo, de dónde venimos, quiénes somos, para dónde vamos. Es considerado entre todos los libros, amados hermanos, dentro de todos los libros que se llaman sagrados, es considerado el único libro que contiene todas las evidencias físicas, químicas, antropológicas, científicas, genéticas. Es el único libro, hermano, cuyo profeta, si usted me permite así, o cuyo personaje central dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo: yo soy uno de los caminos, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ni el libro de los Vedas de la India, ni el Chen Sui, ni el Men Sui de Confucio, ni el Tripitaka, ni el Dhammapada de Buda, ni el Corán del Islam, ni la Perla de Gran Precio. Ningún libro, hermano, contiene tantas verdades para nuestra vida, tan edificantes, tan únicas, tan auténticas. Es un libro, hermano, que contiene todas las promesas de vida para ti, para mí. Es un libro que contiene, ¿no?, al personaje central de nuestras vidas, que es Jesucristo. Vemos en este texto a Santiago, de alguna manera, queriéndonos hacer ver, como que reaccionen, hermanos, como que diciendo él: escuche, amados míos, hermanos, todo hombre sea pronto para oír. En este texto, Santiago, de alguna manera, nos quiere hacer saber varios aspectos que son claves para nuestra vida como creyentes. Como creyentes. Como verdaderos creyentes debemos de prestar atención a lo que se nos dice en la palabra. Es una realidad, ¿sí? Pero también a llevar a cabo lo que se nos dice en la palabra. No puede ser, hermano, vuelvo y repito, que a este tiempo, hermano, aún su vida siga siendo la misma. Su matrimonio siga siendo el mismo, cada una de sus áreas siga siendo la misma. Si decimos ser de sana doctrina, por el amor de Dios, no puede ser que sigamos siendo los mismos. Si decimos ser de sana doctrina, vamos por otros también. Santiago, lo que está en este texto, lo que nos quiere como resaltar, son esas actitudes que nosotros como creyentes debiésemos de tener o de guardar, ¿no?, de una forma muy, muy apreciable, para que la palabra verdaderamente obre en nuestras vidas. Así que veremos tres aspectos de cómo recibir la palabra, cómo recibirla, ¿no? O si usted a bien me tiene recibir, cómo escucharla, cómo recibir la palabra para nuestras vidas, cómo que llegue acá
y de acá se quede acá y de acá baje al interior, a lo más profundo de nuestro ser. ¿Cómo recibirla? ¿Cómo escucharla? Y vemos tres aspectos claves en los que he querido dividir la enseñanza de hoy, ¿no? Tres aspectos y la enseñanza la he dividido en dos. Y la primera parte está en tres aspectos claves para recibir la palabra para recibirla y escucharla, ¿no? Con obediencia, con pureza y con mansedumbre. Esa es la primera parte, ¿no? ¿Cómo recibir la palabra? ¿Cómo recibirla? Vamos a ver las formas de cómo recibirla, de cómo escucharla. La primera es con obediencia, la segunda es con pureza y la tercera es con mansedumbre. Si decimos asistir y acudir a una iglesia de sana doctrina donde se nos expone con limpieza la verdad, obediencia, pureza y mansedumbre. Amén. Vamos a mirar con obediencia, con pureza y con mansedumbre cada uno de estos aspectos, lo vamos a ver para que a la verdad el Señor nos ilumine a través de su Espíritu. Y si había algo en lo que estuviésemos fallando con respecto a ello, pues que este sea un tiempo bien especial, ¿no? Para poder llevar a cabo y que se note, hermanos, que se note verdaderamente. Que se note que algo ha ocurrido en nuestras vidas. Yo les colocaba un ejemplo ahora hace muy poco, les colocaba un ejemplo en nuestras enseñanzas consecutivas y expositivas, donde estamos viendo Filipenses, ¿no? Y hermano, es que cuando la palabra llega a nuestras vidas, cuando tenemos un encuentro personal y particular con la palabra y cuya centralidad es Yahshua, cuya centralidad es Jesús, algo tiene que pasar en nosotros. Entonces colocaba hacía como una metáfora, ¿no? Tal vez más inclinado, no, metáfora, una hipérbole, ¿no? Ilustración hiperbólica. Entonces la persona tiene una cita, aquí va la ilustración, tiene una cita, pero resulta que por aquellas cosas le expresa del sueño y llega tarde a su cita. Su cita era a las 9 y llega a las 9:30, 9:30. Algunos pues rayan en el descaro de llegar tarde y hasta bravos, ¿no? Otros ni se excusan. Bueno, lo que quiso fue como excusarse, y la excusa que dio ciertamente rayaba en lo poco racional. Y le dice a la persona con la que tenía la cita: oye, discúlpame, qué pena contigo, pues me cogió la tarde porque venía en mi carro, se me pinchó mi carro, o sea, mi llanta, sufrí una abolladura, roto, me pinché. ¿Y cómo te parece que me bajé a despinchar? Y en ese momento que voy a guardar la de repuesto, voy a tomar la de repuesto del maletero, pasó una tractomula y me atropelló. Y bueno, ahí hasta que logramos ponernos de acuerdo y me puse de acuerdo con el conductor porque la tractomula me pasó por encima. Y me puse de acuerdo con el conductor, llegamos a feliz término, puse mi llanta y llegué, arreglé todo y por eso es que te aparezco a esta hora. Eso como que en la razón de nadie cabe, ¿no? ¿Cómo así que te pasó una tractomula y llegas impecable? ¿Y cómo así que un neumático y tus manos y tu traje es impecable? No tiene sentido. Pues hermano, parece ser la actitud de algunos cuando escuchan la palabra y quedan igual. Sin embargo, dicen que algo está ocurriendo en su vida, o que la palabra es muy linda, que la palabra es preciosa, que es poderosa, que es hermosa, pero en su vida sigue intacto. O sea, no ha pasado nada. Hermano, cuando uno tiene contacto con este libro, algo tiene que ocurrir, hermano. Y cuando este libro pasa, te arrasa como una tractomula, algo se tiene que notar y ocurrir en tu área espiritual, emocional, en tu área, sí, ¿por qué no?, financiera, pero también en tu área moral, en tu área sexual. Y cuando hablo en tu área financiera, no es que te vas a hacer rico por medio de este libro, es que empiezas a ser organizado, buen administrador, vas a dar orden a tus finanzas, vas a establecer prioridades, no vas a deber nada a nadie, porque la palabra dice: no debas nada a nadie.
Vas a ser fiel con tu Señor, vas a ser fiel a los principios, vas a ser fiel a los principios bíblicos que tienen que ver con finanzas. Esto es integridad, honradez, honestidad, buen manejo, ser buen administrador. En tu parte moral ni se diga, pureza, santidad. Tu parte espiritual, pues ni qué decir, oración, estudio de la palabra, congregación. Tu parte emocional, pues ni qué decir, ¿no? Equilibrado en tus pensamientos, sentimientos, emociones, que es lo que Santiago nos quiere expresar hoy. Cuando una persona y un miembro vivo y activo del cuerpo de Cristo que dice ser de sana doctrina, la palabra le arrasa, algo se nota en su vida. Y lo vamos a ver entonces. El primer aspecto entonces sería recibir la palabra con obediencia. ¿Cómo? Recibir la palabra con obediencia. El verdadero discípulo oye la palabra de Dios. El verdadero discípulo ciertamente refleja y da evidencias cuando oye la palabra de Dios. Da evidencias, ¿no? Y a partir de ese momento, esa verdad y esa palabra que ha sido expuesta en su vida, lo que causa en su corazón es un ferviente deseo de obedecerla. Por eso el título de la enseñanza del día de hoy, el creyente y su más grande anhelo. ¿Cuál debiera de ser entonces, pastor? ¿Por qué el tema? El creyente y su más grande anhelo debe ser el de conocer y obedecer su palabra si dice que pertenece a un lugar o que escucha un predicador de sana doctrina. Una de las evidencias más confiables de la salvación genuina en uno que dice ser creyente es el anhelo por la palabra del Señor. Santiago fija aquí su atención en esas verdades, ¿no? Así que mi amado hermano, la fe se caracteriza, esa fe salvadora, esa fe verdaderamente que está fundamentada en que tendremos parte en la eternidad con Cristo. Esa fe se fundamenta ciertamente en que hemos aceptado la Biblia, este libro, como la palabra de Dios. Se evidencia en nuestra vida, ¿no? Cada vez que reaccionamos en cada circunstancia o situación, se evidencia como verdaderos creyentes de sana doctrina la palabra. ¿Y cómo se evidencia? Con la obediencia. Así que, mi amado hermano, los verdaderos discípulos, los que dicen verdaderos discípulos de sana doctrina de Jesucristo, siempre están atentos a prestar atención a lo que oyen, a lo que leen, a lo que estudian, y cada idea, cada principio de este libro se convierte como en su autoridad para su vida. Mi amado hermano, este libro lo que hace es capacitarnos. Sí, amén, tenemos la presencia del Espíritu Santo al interior nuestro, eso es una verdad. Pero ¿para qué es la presencia del Espíritu Santo? ¿Para qué? Sino para interpretar acertadamente lo que oímos, lo que estudiamos de la palabra de Dios. Algunos dicen, sí, esto es con el Espíritu Santo que nos revela. Él es quien pone tanto el querer como el hacer, hermano, y se quedan ahí. Pero no van a la palabra, no, su prioridad no es, su anhelo no es, su deseo no es el querer conocer más al Señor por medio de la palabra. El salmista lo afirmó: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley, esto es en la palabra del Señor. Y dice el salmista: con todo mi corazón te he buscado. Señor, no me dejes desviar de tus mandamientos. Señor, me he gozado en el camino de tus mandamientos, de tu palabra, más que toda la riqueza. Así que nosotros, los que decimos de sana doctrina, ustedes y nosotros, hermanos, como verdaderos creyentes, nuestro mayor anhelo es amar la palabra del Señor. Nuestro mayor gozo es lograr comprenderla. Nuestro mayor gozo es cumplirla y en consecuencia comprenderla, estudiarla, cumplirla. En consecuencia de ello, pues agradamos a nuestro Dios, hermanos. Mire, hermano, una persona que dice que tiene relación con Cristo, tiene relación con la palabra, responde gozoso a su palabra. Por el contrario, la persona que no tiene interés en escuchar la palabra y mucho menos de obedecer la palabra de Dios, da evidencia de que no pertenece a Él, de que la relación no es con Cristo.
La palabra es muy clara: si permanecéis en mí, prometió Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, pedidlo todo lo que queréis y os será hecho. Así es como, hermano, debemos de vivir como verdaderos creyentes que decimos de sana doctrina, hermano. Así es como debemos de anhelar los que decimos que pertenecemos a un lugar donde se nos predica la sana doctrina. ¿Cómo, pastor? Anhelando y conociendo, obedeciendo. Hermano, ese debe ser nuestro deseo más íntimo. Esa debe ser nuestra respuesta a la predicación, a lo que escuchamos. El deseo natural de los incrédulos es hacer caso omiso a la palabra, es desobedecerla. Y aunque algunos pues la usen, o algunos digan Dios los bendiga después de un show de perreo o de cosas de estas, no sé, tan absurdas, y están diciendo Dios los bendiga, y otros hasta citan algunos textos bíblicos, pues no se someten a la palabra, realmente no creen en la palabra. Para algunos es simplemente un recurso entre muchos con el que pueden estar o no estar de acuerdo. A mí no me parece, yo no creo, ¿sí? Yo no soy cristiano, o yo no hago, o bueno, en fin, no sé. Pero mencionan algunas y tienen algunas pinceladas de Biblia por ahí, ¿no? Pero a la final son hombres corruptos, sin entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, dice el apóstol Pablo. Son como todos estos que en su momento desertaron, como Alejandro el Candelero, ¿no? No sé si lo recuerdan, el Candelero, que se opuso a la enseñanza de Pablo por allá en Éfeso. Lo cita el apóstol Pablo. Todos estos incrédulos lo que hacen es rechazar finalmente el evangelio junto con la persona de Yahshua y sus méritos. ¿Y saben por qué? La palabra es clara. Salmo 119, versículo 155, dice: lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tu palabra. Los judíos, de alguna manera, en la época de Jesús, que rechazaron a nuestro Yeshua HaMashiach, nuestro Jesús el Mesías, lo hicieron porque se negaron a creer las inspiradas escrituras que Dios había dado a través de Yahshua. Cuando tú lees en Hebreos capítulo 1, los que estamos desarrollando Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo, mire cómo empieza. En el versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Nos sigue hablando a través de Yahshua, nos sigue hablando a través de Jesucristo. Así que, mi amado hermano, cada creyente que dice de sana doctrina, ¿no?, debe de tener en su mente y en su corazón que lo primero, la primera actitud con la que se tiene que acercar a la palabra es sometiéndose a ella, es obedeciendo la palabra. No es sencillamente decir soy cristiano, pues si asisto a una aula virtual, pues me toca cumplir porque toca. No, hermano, eso es aberrante. No puedes decir de sana doctrina, hermano, y sentarte sencillamente, pasivamente, como lo decíamos desde el comienzo. Eso los hacen incluso hasta los que dicen que, hasta los de la mala enseñanza. No, hermano, si tú tienes un contacto verdaderamente con la palabra, es tu anhelo más ferviente, pues vas a poder desarrollar un esfuerzo de verdad incansable, puede ser hasta inagotable, ¿no? Por obedecer su palabra, por vivir su palabra. Y sabe qué es lo que pasa, hermano, es que ningún otro libro para nosotros puede darnos más desarrollo, más crecimiento que su palabra. Entonces, lo primero, hermano, es una disposición a recibir la palabra con obediencia. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando habla de pronto, es decir, ser oyentes atentos, asegurarnos de prestar atención a fin de que el mensaje no solamente quede como en el oído, sino como tatuado en nuestra mente y en nuestro corazón.
Y sabe, la palabra empieza a orar, porque dice Santiago, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. La palabra, hermano, aquí lo que Santiago está haciendo es como una exhortación, o sea, animando ciertamente. Santiago está diciendo, mire, si usted es de ese hermano que está pronto para oír, seguramente el Señor le dé sabiduría para tener las palabras más acertadas en cualquier situación, en cualquier condición. Ahí eres tardo para hablar. Ahí dejas de decir tantas sandeces. Debemos de aprovechar la oportunidad, mis amados hermanos, que nos da el Señor para aumentar el tiempo en el estudio de la palabra. Es algo es de gran privilegio, hermano. Escucharla fielmente, predicarla fielmente, enseñarla fielmente, debe ser el deseo sincero y anhelante de cada uno de nosotros, de los que decimos ser verdaderos hijos de Dios. Cuando tú eres especialmente bendecido por el Señor, lo eres porque has escuchado atentamente la palabra, has sido obediente. Hermano, sería bueno que hoy hicieras un inventario personal de cómo estás con respecto a la obediencia a la palabra. El verdadero creyente, el que dice sana doctrina, se caracteriza por un espíritu dispuesto, sincero, a obedecer, a tener ese contacto regular, constante, ¿no? Con la palabra, tiene un deseo de estar en las predicaciones, las aulas virtuales, en los estudios. ¿Para qué? Para que su mente y su corazón puedan cada vez más estar en contacto con Yahshua, entendiendo aún más los méritos de Yahshua, de Jesús el Mesías. ¿Sabe? Cuando alguien, su deseo, su anhelo verdaderamente es el contacto con la palabra, eso va a hacer que a la verdad tenga una comunión muy especial con sus hermanos también en Cristo, y teniendo esa comunión especial con sus hermanos en Cristo, puedan adorar a Cristo. Amado hermano, la palabra tiene unos efectos que a la verdad son muy poderosos y de gran bendición para los creyentes. Cuando se recibe la palabra con obediencia, dice ahí más adelante Santiago, es tardo para hablar. ¿Lo vieron? Mire cómo dice la palabra, pronto para oír y tardos para hablar. Y Santiago está diciendo, ¿no? O está expresando que cuando somos prestos, ya se los dije, somos cuidadosos de lo que vamos a realmente a expresar, a enseñar. Incluso nos enseña la palabra a guardar silencio, tanto en nuestro hombre interior como en nuestro exterior, porque a veces somos esos murmuradores almáticos, ¿no? O sea, no lo expresamos, pero por dentro estamos murmurando. Así que la palabra nos enseña a ser cautelosos, pacientes, cuidadosos, ¿no? Cuando tenemos la oportunidad no solamente de enseñarla, de predicarla, sino también cuando tenemos la oportunidad de que en ese momento tengamos que callar. Y cuánto de esto, hermano, al interior del matrimonio también es necesario, ¿no? Aprender a callar con sabiduría, no por amargura ni por algún tipo de sentimiento malsano. Me acordé de una ilustración. Resulta que un joven le pidió a un famoso orador romano en la época que le enseñara el arte de hablar en público, ¿no? Y le dijo, necesito que usted me enseñe el arte de hablar en público. Y empezó este hombre a hablar, el de que le estaba diciendo que enséñeme a hablar en público, pero no le bastó eso, sino que empezó a hablar y decirle, mire, es que yo cuando hablo en público hago esto, yo soy esto, y empezó a desarrollar a hablar de todas sus cualidades y a sacar todos sus rótulos de lo que él necesitaba, pero en medio, entre más hablaba y más hablaba, el orador muy sabio, el que enseñaba a predicar, hablar en público, lo escuchaba. Y él no decía nada. El otro duró como por espacio de una hora. Empezó diciéndole, necesito que me ayude, ¿no? Que me enseñe a hablar en público. Pero llevaba una hora hablando. Una hora
de una incesante palabrería, ¿no? Que no le dio oportunidad a este maestro de decir nada. Hasta que llegó un momento en que este maestro le dijo, no, pare. Ya entendí qué es lo que usted necesita. Ya entendí. Entonces el joven le dijo, bueno, ¿y cuánto me va a cobrar? El orador, el de la experiencia, el maestro, le dijo, joven, sí te voy a cobrar por enseñarte a hablar en público, porque tengas una buena oratoria. Pero después de haberte escuchado, creo que te voy a cobrar el doble de lo que cobro. Y el joven se aterró y dijo, ¿pero por qué me vas a cobrar el doble? El maestro le dijo, te voy a cobrar el doble porque necesito trabajar en dos cosas contigo y que tú aprendas dos cosas. El joven dijo, sí, ¿cuáles? Dijo, primero, aprende a sujetar tu lengua y segundo, aprende a usar tu lengua. Es trágico, hermano, cuando los nuevos convertidos, sobre todo a personas de cierto renombre o cierto estrato, o cierto, no sé, abolengo, se les anima de inmediato a que comiencen a predicar la palabra, ¿no? Y lo que hacen es dar simples testimonios, que un testimonio no salva a nadie, un milagro tampoco salva a nadie. E incluso empiezan a dar consejos que doctrinalmente no son acertados, ¿no? Y ¿por qué no cometen hasta herejías? Por alguna razón el apóstol Pablo dijo a Timoteo, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Entonces, aquí también, cuando Santiago habla de airarse, síganme ahí, ustedes que tienen su Biblia, el airarse no se refiere como a que el cristiano se incomode, ¿no? Y diga cosas. Aquí el airarse es el amargarse, el resentirse, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces la palabra dice las cosas tan de frente que algunos, al contrario, antes de obedecerlas, se airan y se reflejan descontentos y arman una contienda general, aún en las congregaciones, porque no les parece, no creo que sea así, se levantan orgullosos, arrogantes, quieren es escuchar lo que quieren escuchar, son más dados a criticar, a pleitear, ¿no? Y por eso dice Santiago aquí, dice, hermanos, dice, tardos para irarse. Es que está hablando a hermanos, está hablando a la iglesia. Dice, todo hombre sea pronto para oír, o sea, todo el que se congrega, tardo para hablar, o sea, refrene su lengua, tardo para irarse. Si no le gusta, hermano, por el amor de Dios, entonces quiere decir, ¿no? Que su prioridad no es escuchar y aprender de la palabra. Ira viene del término orge, que se refiere a un arranque explosivo de temperamento. No se refiere, perdón, aquí a un arranque explosivo de temperamento. A eso no se refiere, sino se refiere como a ese resentimiento interior y profundo que se agita y arde cada vez que la palabra como que nos llega al alma, hermanos. Y como que eso dicen algunos, es que el pastor está predicando, es para mí. Es que las predicaciones del pastor son dirigidas a mí. No. No, hermano, yo no pierdo el tiempo. Yo no voy a perder el tiempo. Imagínense yo en la congregación mirándolo a cada uno de ustedes y cada domingo enseñando una predicación para cada uno de ustedes. No, hágame el favor. Entonces ustedes serían mi Dios. Y la centralidad entonces no serían Jesucristo y sus méritos, sino cada uno de ustedes y sus méritos. ¿Acaso son tan importantes ustedes? ¿Acaso soy tan importante yo para desplazar a Jesús y sus méritos? ¿Acaso soy yo tan importante para dedicarme a algo o a alguien que no sea Yahshua, su palabra, obedecerla? Por el amor de Dios, hermanos, un poco de cordura, más sensatez. El otro de las actitudes o disposiciones para recibir la palabra es que la recibamos con pureza. Wow, el tiempo vuela. Que la recibamos con pureza. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Mi amado hermano, Pablo también lo dijo en su momento cuando exhortó a los creyentes en Éfeso. Y Pablo les dice lo siguiente, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Inmundicia viene de un término rug,
ruj paria, que se refiere a cualquier tipo de impureza moral, a cualquier tipo de profanación, ¿no? ¿Sí? Está como relacionado como a tener cera en el oído, ¿sí? Lo que denota ciertamente es que muchas veces cuando dice cera en el oído es que el mensaje verdaderamente no llega porque hay algo que obstaculiza. Y si eso que obstaculiza es la impureza moral o algún tipo de profanación, pues no va a ocurrir nada en tu vida. Malicia viene del término caquia, que significa maldad moral, corrupción. Entonces, por lo cual desechando toda inmundicia, o sea, toda cerilla, ¿no? Desechando toda abundancia de malicia, o sea, toda inmoralidad, ¿sí? Toda depravación, ¿no? Dice abundancia. O sea, el apóstol Santiago lo que está diciendo es, hermano, mire, confiese su pecado, arrepiéntase, elimine todo vestigio y todo rasgo de maldad que corrompe su vida. Y eso más bien, hermano, eso más bien le dará hambre por la palabra. Y eso lo que hará es que haya luz en su entendimiento para poder tener una comprensión clara de la palabra. Deseche todo eso, deséchelo, deséchelo. Deséchelo porque si no le desecha no va a haber, hermano, no va a haber no va a haber la oportunidad de arrepentimiento, no va a haber esa oportunidad para confesar su pecado. Hermano, deséchelo, o sea, todo vestigio, todo rasgo de maldad que esté corrompiendo su vida, deséchelo. Si usted lo desecha, va a tener hambre por la palabra, va a haber luz a su entendimiento. Deseche todo eso, hermano. Otro de los aspectos, como debemos de recibir la palabra o la disposición, es con mansedumbre. Pastor, yo conozco de las cosas de Dios. Asústame. Es que usted no sabe quién soy yo. Yo vengo de la iglesia, vengo de ser diaconizo, diaconisa, vengo de ser el apóstol de apóstoles. Hermano, por el amor de Dios. Mire, hermano, la verdad es que falta tanta mansedumbre, tanta humildad, hermano. Pero gloria a Dios por hombres de Dios que también han entendido que esto es con mansedumbre y humildad. Recuerdo mucho un hombre que llegó hace un tiempo, él permanece aún en la iglesia, pastor de un lugar, y determinó salir porque pues él reconoció que estaba predicando malsanamente. Y por la pura gracia del Señor llegó acá. Ahora, esta iglesia lo único que tiene poderoso es el estudio de la palabra. Aquí no hay nadie reconocido. Esta es una congregación llena de ex marihuanos, ex adúlteros, ex fornicarios, es depravados, ex deudores. Es una congregación así. Pero realmente la perla de gran precio es la palabra. Y dentro de la palabra, la perla, bueno, mencioné un libro pero la joya de la corona es la palabra. Y la centralidad de esa joya, de esa corona es Yahshua, es Jesucristo. Dijo, pastor, yo vengo de ser pastor, pero la verdad vengo a enseñar cosas indebidas, me arrepiento, pido perdón. Y recuerdo que dijo algo como así, yo soy uno de los leprosos, yo quiero quitarme esta lepra, yo quiero ser lavado por la palabra, permítame acudir a su iglesia. Y bueno, Dios bueno, y hoy estudia con una humildad, con una sencillez. Hermano, a muchos, como a muchos en un momento dado de nuestras vidas nos puede faltar eso, hermano. Humildad. ¿Sabe a qué apunta humildad? A mansedumbre. La palabra implantada. O sea, la palabra implantado o plantado aquí, ¿no? Se refiere en sentido literal, es de como de sembrar la semilla en la tierra, ¿no? La palabra implantada, ¿no? Y una palabra implantada verdaderamente que vaya a dar fruto, o sea, plantada, da fruto, crece cuando hay mansedumbre, hermano. Cuando hay docilidad, hermano. Cuando hay mansedumbre, por eso ustedes escuchan, bienaventurados los mansos, dice la palabra en las bienaventuranzas, los que estudiaron Sermón del Monte, bienaventurados los mansos. La palabra implantada, hermano, cuando se planta esa palabra y ese terreno es manso, no me cabe la menor duda, hermano, da fruto, da fruto. Esa palabra da fruto, hermano. ¿Por qué? Porque ha sido implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
Ahora, cuando dice salvar, no es que tengamos que acudir a una segunda salvación, no. Cuando se refiere a salvar, no es a la salvación inicial, no. Cuando se refiere, puede salvar, lo que está diciendo o lo que quiere expresar el autor es que la palabra está obrando constantemente para evitar que nuestra alma como creyentes sea arrebatada de la familia del Señor. ¿Esto ha sido entender? Cuando dice salvada es que lo que está haciendo la palabra es guiarnos definitivamente para llegar en aquel tiempo, ¿no? En que se irá a cumplir su promesa, en la que seamos glorificados con Cristo en el cielo, separados para siempre de la presencia del pecado. A eso hace referencia cuando puede salvar. Amén. Amén. Por tanto, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores de la palabra. Entonces, hermano, aquí deben de haber 3 elementos que tienen que estar dispuestos para obedecerla. Primero, ser hacedores. Hermano, ser hacedores de la palabra. La tienes que obedecer, se te tiene que reflejar. Sé hacedor y no tan solamente oidor. Es verdad, es muy importante la debida atención de la palabra de Dios, pero sin la obediencia a sus verdades, esto no trae ningún beneficio, sino que se convierte como en un relajo adicional, en algo adicional. Es necesario, sí, la actitud de obediencia, pero no es suficiente. No es suficiente la actitud de obediencia. Hay que ser hacedor de esa actitud de obediencia. Quiero ser obediente, pero no basta con el quiero. Tienes que ser hacedor. El término hacedor es llevarla a cabo. Hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Así que mi amado hermano, cuando decimos de sana doctrina, somos y obramos intencionalmente, interiormente, conforme a la palabra. Cuando digo intencionalmente es que no se nos obliga. Cuando digo interiormente es que viene de adentro. Un verdadero creyente, hermano, escuche, no va a estar satisfecho interiormente solo con oírla. Su conciencia le va a estar diciendo hay que hacerla. ¿Me estoy haciendo entender, mi amado hermano? No solamente oidor, no solamente decir tengo la intención de obedecer o tengo la actitud, sí, yo soy obediente, pero hay que llevar eso a cabo. ¿Sí? Tengo la actitud de obediencia, tengo la actitud para ser humilde, sí, pero llévala a cabo. Oidores. ¿Sabe a qué se apuntaba oidores? A un grupo de personas que solamente se dedicaban a escuchar, no más, no más. Y eso no somos nosotros los creyentes de sana doctrina. No basta oidor y tener una actitud de obediencia, sino también hacer. O sea, esto es un hecho, o sea, acción. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? La conducta del creyente se refleja, hermano, en lo que hace. Y lo que hace lo hace con base en lo que escuchó, obedeció. Así es como se mide, hermano. Claro, la conducta de todo hombre siervo de Dios se evidencia primordialmente, hermano, porque lleva a cabo lo que escucha. Ese es el carácter de un hombre, de una mujer de Dios. Lleva a cabo lo que escucha. Los hacedores de la palabra la ponen en práctica a diario. Disfrutan de la palabra. Experimentan la palabra. Aplican la verdad de la palabra en cada área de sus vidas. ¿Me estoy haciendo entender? Obedecer, sí, pero hay que hacerla. Y ahí tiene que haber una disposición para hacerla sin engaño, para estar dispuesto a aplicar la palabra sin engaño. Engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, pues está engañando. No te engañes, hermano. No se engañen a sí mismos, no sean ilusos, le está diciendo.
Son como probadores de sermones, degustadores de sermones, como los que van a un supermercado, un mall, y degustan y les parece rico, pero no compran. No, hermano, no somos probadores de sermones. No somos probadores de ciertas pinceladas que se nos ponen ahí de Biblia. No, hermano. Cualquier respuesta, hermano, al evangelio que no incluya obediencia es engaño a sí mismo. Cualquier respuesta, escuche, al evangelio que no vaya en dirección a ser hacedor es engañarse a sí mismo. Si tú dices profesar a Cristo y no hay un resultado verdadero de vida transformada, uno que siente hambre y sed por la palabra, que desea obedecer de esa palabra, que profesa esa palabra, que va en pos de hacer esa palabra, uno que verdaderamente, hermano, quiere y anhela eso, tenga la plena certeza, va a ser muy bendecido. De lo contrario, no pasa nada, hermano. Es simplemente una mera profesión, un romanticismo religioso. Claro, Satanás quiere eso, ¿no? Satanás quiere románticos religiosos, poetas religiosos, ¿no? Como quien ama su profesión o como quien ama su casa o su carro. Eso es lo que quiere el diablo. Eso es un engaño, hermano. Si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Se engaña, hermano. El punto aquí es el olvido. No es que solamente escuchar, cuando tú solo escuchas, solo te dedicas a escuchar, ten la certeza, olvidas. Pero cuando tú escuchas, tienes actitud de obediencia y haces y practicas y practicas y practicas y practicas, hermano, las bendiciones son inconmensurables. Así que es muy importante, mi amado hermano, que a este tiempo te acerques verdaderamente, ¿no? Para escuchar, para vivir la palabra, para hacer la palabra, escuchar, obedecer, hacer, para aplicar la palabra sin egoísmo. La religión pura y sin mácula delante del Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, como lo oraban esta mañana o en estos días, perdón, bueno, sí, esta mañana. Señor, somos egoístas, decimos de sana doctrina, pero somos egoístas. Ahora, cuando dice aquí visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, hermano, una cosa es obra social, entienda esto. Una cosa son mercados, colchones, frazadas, sí, es obra social, pero otra tiene que ver es con la palabra, hermano. Sin egoísmo hay que llevarla a toda criatura, ¿sí? Al huérfano, a la viuda, en sus tribulaciones. Las tribulaciones no siempre son ventrudas de comida, hermanos, por el amor de Dios. La religión pura y sin mácula, o sea, la manifestación de fe o lo que tú dices profesar sin mácula delante de Dios el Padre es esta: vayan. ¿A dónde? A los huérfanos, a los que no tienen al Padre Dios, al Padre que nosotros tenemos. Vayan al que no tiene alimento. ¿Cuál? A espiritual. El pan de vida que es Yahshua. Y el último aspecto, hermano, para aplicar la palabra es: no haga concesiones con nada y guardarse sin mancha del mundo. Versículo 27. Guardarse traduce la forma que indica, en otras palabras, mi amado hermano, no dando lugar a excepciones o salvedades, ¿no? O sea, no haga concesiones. No haga concesiones. Guardarse sin mancha del mundo. No haga concesiones. No sea laxo, hermano. Tome decisiones radicales. No haga concesiones. Pídale al Espíritu Santo, Señor, que tu Espíritu Santo me oriente, me guíe. Tome decisiones, pero no haga concesiones por lo que más quiera con la palabra. Te estás engañando. No diluyas los principios, las verdades bíblicas. Hermano, lo que verdaderamente evidencia el que seamos hacedores es que no negociamos.
El cristianismo bíblico centrado en la palabra es un asunto de obediencia hacia la santa palabra de Dios, es verdad, pero que se debe de reflejar en todas sus formas, porque somos sinceros en cuanto a nosotros mismos, porque nos desprendemos en cuanto a lo que tanto nos aferramos de nosotros mismos. Porque nuestro anhelo es permanecer sin hacer ningún tipo de concesiones morales y espirituales en cuanto al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El amor a Dios y el amor al mundo y a las cosas del mundo son totalmente incompatibles, son opuestos, son polos opuestos. Así que, mi amado hermano, ninguno que diga ser de sana doctrina, si negocia, si hace diluciones, si hace concesiones con el mundo, ninguno que diga de sana doctrina, hermano, puede entrar en eso. Ninguno que diga sana doctrina, hermano, puede hacer concesiones, negociaciones. Nada, hermano. Santiago lo que está diciendo es, hermano, nuestra orientación, nuestra dirección debe estar ciertamente no solo en ser oidores, sino en ser ¿qué? Hacedores. Y ya vimos las actitudes y las formas, hermano. Eso es lo que verdaderamente refleja que es ser un miembro vivo y activo de sana doctrina. Así que, mi amado hermano, mi amada hermana, su principal anhelo y mi principal anhelo para este tiempo, pidámosle al Señor que sea el oír, sí, el oír sí es una realidad, el obedecer es otra realidad, pero el hacer es una realidad. Y dentro de ese hacer, hermano, que lo hagamos sin egoísmos, que lo hagamos ciertamente sin concesiones, sin negociaciones, que lo hagamos, mi amado hermano, teniendo claro que nosotros verdaderamente tenemos una gran responsabilidad. Y es que otros conozcan quienes ya otros se puedan alimentar. Amén. ¿Lo tienen claro? Espero que ustedes y yo, a partir de este tiempo, lo podamos tener muy claro y vivir un cristianismo con un corazón puro, amoroso, sincero, que hablemos y actuemos, ¿no?, del modo como se nos ha enseñado en la palabra, que se manifieste en todas nuestras formas y áreas su palabra, que lo que nos preocupe a nosotros no sean los quiénes, sino quién, Yahshua. Amén. Amén, mis amados hermanos. Entonces, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Espero que para usted haya sido de gran provecho, para mí lo fue. Y mis amados hermanos, no olviden nunca, hermano, hacedores. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Gracias, bendito Rey Santo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Porque si decimos ser creyentes de sana doctrina, Señor, nos guardamos sin mancha del mundo, no hacemos concesiones. Si decimos ser creyentes de sana doctrina, Señor, aplicamos la palabra sin egoísmo, Señor. Vamos por otros, Señor. Enseñamos a otros, Señor. Ayúdanos, Señor. Por favor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a mantenernos humildes, Señor. A que seamos prontos para oír, Señor. A que por causa de tu palabra, Señor, tengamos las palabras precisas y sabias, Señor. A que si hemos de retener nuestra lengua, Señor, para no evidenciar una ira por lo que tu palabra nos está hoy, Señor, exhortando, llamando la atención. Por favor, ayúdanos, Señor, a que la palabra implantada dé fruto, Señor, la cual puede preservar nuestras almas, dice Santiago, Señor, dice tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, y ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes y a dar fruto, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Por favor, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, porque se hace muy necesario hoy. No solo oidores, sino hacedores, Señor.
hombres y mujeres que dicen de sana doctrina, pero que tienen practicidad bíblica, que aplican la palabra, que evidencian su palabra en cada área, Señor, que crecen aún en su servicio, Señor, que reciben la palabra con pureza, con mansedumbre, Señor, cuyas conductas son coherentes con lo que escuchan, Señor, con lo que dicen profesar y a quien dicen seguir. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, amado Rey Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. A todos ustedes, los que diezman, ofrendan de nuestra parte, nuestra gratitud. Sabemos que lo hacen con un corazón generoso, agradecido y amoroso por la iglesia. Sin duda alguna que sí se precisan de los recursos. No podremos jamás desconocer esto, pero que a causa de ello no vamos a utilizar ningún tipo de artilugio o artimaña. Al contrario, que sea el Señor poniendo en sus corazones el dar, y que si lo van a hacer, lo hagan generosa y alegremente, porque Dios ama al dador alegre. Que el Señor les bendiga el mejor de los tiempos, y esperemos que más pronto que cualquier otro día podamos congregarnos, amén, y podamos estar en coinonía adorando y alabando a nuestro Rey de Gloria, Yahshua. Bendiciones a todos, que el Señor les guarde.